Nuestra siguiente ponencia de título Detección de cranco bacteriano y Huanglongbing en las hojas de plantas de cítricos usando una red neuronal convolucional por Marijose Débora Guadarrama. Recibámosla, por favor. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marijose Débora Guadarrama y estoy presentando el proyecto de investigación que lleva por nombre Detección de cranco bacteriano y Huanglongbing en hojas de plantas de cítricos usando una red neuronal convolucional. Ay, tuve que tomar aire para decir ese nombre tan largo. El punto es que al final de la presentación entiendan de lo que estoy hablando. De manera muy general, esta va a ser la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar primero de la problemática de la agricultura, de las enfermedades de los cítricos, y después voy a hacer la propuesta de solución, cómo las redes neuronales pueden ayudarnos a solucionar este tipo de problemas. Vamos a discutir sobre la arquitectura, los experimentos, y también vamos a discutir por ahí las conclusiones a las que he llegado. Creo que todos sabemos qué es la agricultura, tal vez no de una manera tan técnica. La agricultura es la serie de pasos económicos y técnicos que se relacionan con el cultivo de la tierra. Todos estos son para sustentarnos de alimento, de fibras, de materiales que los seres humanos necesitamos, ¿no? Todos estos, el proceso viene desde el cultivo y el cuidado de la tierra hasta la cosecha, la distribución y yo me atrevería a decir que hasta el consumo de los alimentos. El género Citrus es uno de los más importantes a nivel mundial, se distribuye en zonas tropicales y subtropicales de más de 140 países y hablando de México específicamente, hay más de 590,000 hectáreas y se producen cerca de 8 millones de toneladas al año. México es el segundo productor de frutas en toda Latinoamérica, entonces es algo muy importante y me gusta siempre dar como esta pequeña introducción de por qué los cítricos son tan importantes en México y cómo nosotros los consumimos todos los días, ¿no? O todos los días ustedes comen limones y naranjas y son como parte de nuestra dieta de todos los días. Incluso puse por ahí un mapa que habla sobre los estados que tienen más producción de frutas, como lo son Veracruz, Tabasco y Chiapas. Toda esta producción es muy alentadora para el futuro, pero hay un pero enorme que es las enfermedades, las plagas y los virus que atacan a las plantas. Las enfermedades en todas las plantas de manera general van a afectar en toda la serie de actividades que mencioné que son la agricultura, pero específicamente voy a hablar de 4 ejes principales. El primero es que va a reducir el rendimiento, no solamente va a reducir la calidad, sino la cantidad de frutas que va a estar produciendo o de materiales. También va a haber pérdidas económicas, puede haber pérdidas desde el 10% hasta cultivos completos, es decir, el 100%. Va a haber mayor uso de agroquímicos, lo cual va a tener un impacto directo al medio ambiente y también a la economía de los agricultores. Y va a haber un impacto en la seguridad alimentaria, y eso es a lo que mencionaba hace ratito, que para mí el proceso de la agricultura está completo hasta que nosotros consumimos el alimento, lo que quiere decir que si una planta está enferma puede llegar a afectar nuestra dieta. Dentro de estas enfermedades que afectan a los cítricos hay 2 que son las más que tienen más índice de daño, dañan más plantíos, que son el cranco bacteriano y el Huanglongbing, que de aquí en adelante lo voy a llamar HLB porque qué flojera estar diciendo esa palabra tan larga. Entonces de aquí en adelante lo voy a llamar HLB y están acá 2 imágenes que las pueden diferenciar. La de arriba es el cranco, que tiene como manchas necróticas, ahí las pueden observar. Y la otra es el Huanglongbing, que no se ve muy bien, pero que tiene como manchas amarillas. Estos 2 van a presentar daño en las hojas, en el tallo, en las raíces, en los frutos y como pérdida mayor, la muerte de la planta. ¿Qué
¿Qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es un subárea, o como la pueden ver en el gráfico, es un subconjunto del aprendizaje automático y por ende un subconjunto de la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo va a trabajar con modelos que van a tener diversas capas. Todas estas capas van a tener múltiples neuronas conectadas y de ahí el término profundo. Dentro del aprendizaje profundo, como pueden observar también en el diagrama, van a existir las redes neuronales convolucionales, o CNN por sus siglas en inglés, de Convolutional Neural Networks. Las redes neuronales convolucionales son la arquitectura preferida para la detección y clasificación, para el procesamiento de imágenes, porque combinan eficiencia, van a disminuir la complejidad y van a ser muy precisas. Todas estas características van a ser a las redes neuronales convolucionales unas grandes candidatas para problemas como del que yo estoy hablando. Entonces, ¿por qué vamos a usar aprendizaje automático? Van a existir diversas propuestas de mejora a comparación de un enfoque tradicional de aprendizaje automático. Entre ellos va a haber que no necesitamos un paso extra de preprocesamiento de las imágenes, entonces nosotros conforme capturamos las imágenes las podemos meter a la red neuronal y va a funcionar. También las redes neuronales convolucionales son inmunes a traslaciones, lo que quiere decir que son más, pueden ser más aplicables a situaciones reales de campo, si quisiéramos aplicar todo el sistema. La propuesta de manera general de esta investigación es la aplicación de un modelo que va a ser una herramienta de advertencia para la identificación y clasificación de las dos enfermedades de los cítricos, el HLB y el cranco. Esta es la arquitectura de una manera muy generalizada. En la parte de arriba están las primeras dos, que es la adquisición de las imágenes. Una es la captura y la otra es que lo vamos a poner en un dataset, es decir, etiquetar los datos o separarlos por clases. En este caso son dos clases, es una separación binaria. Después va a haber otra separación que va a ser de datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos de prueba no los vamos a usar para nada en el entrenamiento, y los datos de entrenamiento se van a entrenar con una técnica que se llama K-fold, que básicamente va a dividir de manera aleatoria el conjunto de entrenamiento y validación. Después va a haber un aumento de datos, que esto nos va a ayudar para varias cosas, entre una, hacer más rico nuestro dataset, más diverso. Vamos a aplicarle algunas transformaciones geométricas de rotación, de traslación y algunas de brillo y saturación. Y después se van a meter a nuestras arquitecturas, vamos a tener un resultado y esto lo vamos a hacer K veces, ¿no? Yo propuse nada más 10 veces, pero esto se puede hacer cuantas veces quieran, y después se va a evaluar con las métricas de exactitud, precisión, sensibilidad y media F1. Todas estas son muy importantes y funcionan una vez que nuestro dataset está balanceado. El conjunto de datos del que hablaba al inicio del diagrama de hace ratito es un conjunto de datos de más de 1000 imágenes de ambas clases, del cranco y del Huang-Globin. Yo dividí el conjunto en 75% imágenes de entrenamiento y 15% imágenes de prueba. Ahí pueden ver como más o menos cómo está dividido, y todas las imágenes son de 256 por 256. Ahora, las 4 arquitecturas que yo seleccioné para trabajar en esta investigación son DenseNet 121, ResNet 50, EfficientNet y MobileNet versión 2. Todas estas son versiones de redes neuronales convolucionales y que tienen características diferentes, pero sin importar qué modelo sea, se va a caracterizar porque tienen como de manera general esta arquitectura. Van a tener primero una parte de Future Extraction, que va a tener un input, una capa de convolución, una capa de pooling, y después va a tener un MLP o un Multilayer Perception, que va a estar totalmente conectado y que nos va a ayudar a hacer la clasificación entre las dos enfermedades.
Aquí esta es una tabla de la comparación entre todas los modelos de los que estoy hablando. Cada una tiene características muy diferenciables una de las otras y que por eso nos van a ayudar para saber en qué momento usarlas. Todas funcionan muy bien para clasificación de objetos y lo tenemos de esas medidas en ImageNet, que es un dataset como de 18 millones de imágenes y fueron puestas a prueba y tienen estos resultados, ¿no? La primera es DenseNet, que es una red de conexiones densas, es decir, que todas las capas están conectadas una con la otra, pero tiene un método que se llama cuello de botella que nos va a ayudar a disminuir los parámetros de la red. Luego está ResNet 50, que es una red residual, que fue la primera que propuso las skip connection, es decir, que no todas las capas están conectadas unas con las otras, pero vamos a tener muchos parámetros. Después está EfficientNet, que usa una cosa que se llama Compound Coefficient, que nos va a ayudar a escalarla muy fácil. Y por último está el MobileNet, que es muy liviana, que está basada en Deep-Wise Separable Convolutions y que nos va a ayudar está más aplicable para aplicaciones móviles y embebidas. Y toda esa información se puede ver reflejada en cuántos parámetros tienen. Evidentemente ResNet tiene muchos más parámetros y se ve también reflejado en cuánta es su velocidad y cuánto es su tamaño. Ahí pueden observar. Entonces, ¿qué hicimos en esta investigación? Se entrenaron aproximadamente un total de 10 entrenamientos completos por cada arquitectura y lo que estábamos buscando, no sé si más o menos, hay algunos parámetros que se les llaman hiperparámetros cuando estás trabajando con redes neuronales que están totalmente a tu decisión y están basados en el problema con el que estás tratando, ¿no? Entonces, estos 10 experimentos por cada arquitectura lo que buscan es encontrar los hiperparámetros necesarios para que funcione mejor nuestra red neuronal convolucional. Entonces, lo que queríamos buscar primero era la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje iba a variar de 0.001 a 0.1 y si va a ir acompañado de un scheduler. El scheduler es que no va a estar fijo la tasa de aprendizaje, sino la vamos a ir variando. Después, el optimizador, que va a haber variaciones entre Adam y SGD, el tamaño del batch o lote en español, el número de épocas, que va a haber de 50 a 100, o el uso de early stopping, es decir, cuando deja de tener mejoras, se para, y técnicas de regularización como dropout y weight decay, y por último, la utilización del fine tuning cuando se está utilizando transfer learning. Estos son los resultados que yo obtuve. Esta tabla que están viendo ustedes es el mejor resultado de entre los 10 de cada arquitectura. Por ahí pueden ver cuánto tuve de accuracy, de pérdida de precisión, de F1 score y de recall. Por ejemplo, la primera, que es ResNet, que tuvo el mejor resultado, que para mí todos son muy, muy buenos resultados, pero que este tiene menos pérdida, se obtuvo usando weight decay, que funciona muy bien cuando estás trabajando con el ResNet 50 y es una de las conclusiones a las que se llegó. También DenseNet se llegó usando un scheduler y EfficientNet también usando un scheduler. Entonces podemos hacer como todo ese tipo de conclusiones a partir de los resultados que obtuvimos al entrenarlas 10 veces por arquitectura. Durante el entrenamiento se fueron graficando dos importantes cosas que son el accuracy y el loss. Esto nos va a ayudar mucho a ver el comportamiento de nuestra red durante el entrenamiento, durante cada época, y nos va a ayudar también a detectar tempranamente si se está presentando algo como el overfitting. ¡Ah, me quedo sin tiempo! これから N5 の Bueno, no importa, ya vamos a terminar ahora sí. Nada, como conclusión, después de esto, y venían las conclusiones ya, porque ya hablé de los resultados, entonces como conclusiones llegamos a que uno de estas cosas
estos experimentos son muy valiosos por varias razones. La primera es que estamos haciendo una comparación exhaustiva entre 4 de los modelos más importantes de redes neuronales convolucionales. Es una gran comparación porque todos están sometidos a los mismos experimentos bajo las mismas condiciones. Entonces eso nos hace hacer una comparación real. Existen cerca de, por ahí en una revista como Sprinter, hay cerca de 300 artículos que hablan sobre el uso de aprendizaje profundo para temas de detección de enfermedades en plantas, y los resultados son muy alentadores, y el trabajo futuro es lograr tener todo un trabajo integrado que se pueda aplicar al campo real, al campo en donde haya cultivos, y pueda ayudar a combatir las 4 cosas principales que hablé del inicio, ¿no? Que reduce la calidad de los cultivos, va a reducir la economía, el cuidado del ambiente y la seguridad alimentaria. Los autores tenemos conscientes que en el campo real la precisión podría cambiar dependiendo de varios factores, como la toma de la imagen, si quieres detectarla, pero una meta a futuro sería hacer todavía más diverso nuestro dataset y así poder combatir alguno de esos tipos de problemas. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias. Creo que ahora viene la sesión de preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? De ahí. Hola, buenos días. Muchas Hola. felicidades. Gracias. Gracias. Una pregunta igual es un poco más filosófica porque es muy complejo esta parte, pero ¿consideraron incluir en sus datos, además de las imágenes, las cuestiones medioambientales a lo largo del año para ver cuánto influye por región? Sí, bueno, el dataset ahora del que estamos trabajando es un dataset sencillo, pero ese es como un poco más de trabajo a futuro, de ver qué otros factores están afectando la enfermedad y cómo se ven a lo largo del tiempo. Este trabajo tampoco está realmente prometiendo que se va a detectar en una etapa temprana, más bien solamente se está diciendo que se va a detectar, es más como para hacer una clasificación, pero en un trabajo futuro estaría muy interesante hacerlo en una etapa temprana de la enfermedad, sí. Sí, porque también vamos, el tipo de suelo, los pesticidas que utilicen, fertilizantes, todo ese tipo de factores también podrían tener una relación con lo que ustedes están viendo, que es la manifestación de la enfermedad. Sí, igual el trabajo promete ser como más integral, como lo estás diciendo. El proyecto, la parte que yo retomo es más la parte de la red neuronal convolucional que está trabajando exclusivamente con las imágenes, pero eso no excluye que en el futuro se pueda hacer, por ejemplo, un trabajo con imágenes y también con datos tabulares, ¿no? Es decir, la imagen, qué se usó, la zona, la etapa de la enfermedad, y entonces tener como un sistema mucho más completo, ¿no? Perdón, solamente, ¿cómo limitaste el sobreajuste? Sí, muy breve, no soy tan experta en el tema, pero me llamó mucho la atención que si tuvieras un alto porcentaje para identificar ese tipo de cosas. Me llama mucho la atención, arriba del 99%. Sí, bueno... Muchas felicidades. Sí. Bueno, hay varios factores que nos ayudan a hacer el accuracy, a llegar a esos niveles de accuracy, pero uno de esos es que, bueno, no, en todos nuestros experimentos no se llegaba a eso, fue como un poco en base a la experimentación. Por ejemplo, que puse la selección del learning rate, se involucró mucho con eso, y también me di cuenta que el uso del YDK ayuda también muchísimo, entonces fue más como un poco de experimentación en base a eso, y también el uso de early stopping, porque si en las gráficas, por ahí se veía, en las gráficas te dabas cuenta que no pasaban las 50 épocas, porque si lo dejaba correr por más de 50 épocas, entonces la gráfica iba para abajo y sí llegábamos al overfitting. Entonces con el early stopping creo que le puse una paciencia de 10, es decir, que si en 10 no mejoraba la tasa de aprendizaje se paraba, porque si no, entonces lo que significaba era que iba a empezar a haber overfitting. Entonces fue básicamente la combinación de esos hiperparámetros. Gracias. ¿Alguien más, chicos?
Buenas tardes, felicidades. Gracias. Bueno, mi pregunta va más sobre cómo optimizaste la parte de entrenamiento. Si utilizaste algunas técnicas para hacer que no tardara tanto o no consumiera tantos recursos, ¿qué fue lo que utilizaste en esa parte? Bueno, la verdad que sí consume recursos y más cuando estás haciendo cuando estás trabajando con folds o con cross validations, sí se tardaba bastante para hacer un fold más o menos se tardaba como unos 45 minutos yo creo, y si estás trabajando con cross validation pues se va a tardar mucho, pero una de las cosas que ayuda a que no se haga como demasiado robusto es el uso, por ejemplo, del weight decay, que nos ayuda a que los pesos no sean tan grandes, sino cuando detecta un peso muy grande lo empieza a bajar a cero para que así no siga creciendo su robustez. La verdad es que ya se pueden aplicar un montón de cosas cuando se trata de deep learning, ya hay un montón de optimizadores que nos ayudan a detectar y que nos ayudan a que no se haga tan robusto. Al final lo siguen siendo y por eso se llaman de deep learning y se tardaron un montón. O sea, el hacer 10 experimentos con cross validation para las 4 arquitecturas requirió un montón de tiempo. Entonces, en cuestión de tiempo no están tan optimizadas, ¿no? Gracias. De nada. ¿Alguien más? En el título mencionabas únicamente el Cranko y One Globing en cítricos, sí. Pero me pregunta es si a futuro tienes pensado como desarrollarlo en otros tipos en otras plantas, en otros alimentos y en otras enfermedades que pudieran sufrirlo. Ya, sabes que el proyecto en sí se puede aplicar a varias cosas, las conclusiones a las que se llegan son muy interesantes. De hecho, estoy trabajando en un artículo aparte de esto que habla del preprocesamiento de las imágenes y cómo el preprocesarlas va a ayudar a tu red neuronal sin importar las imágenes del cultivo del que estés hablando, ¿no? O sea, sean cítricos, sean de tomate, sean de pinos. La verdad que a mí me gusta mucho enfocarlos a los cítricos porque creo que forman parte muy importante de la dieta del mexicano y que también me ayudaron mucho a delimitar mi proyecto, a no tener como expectativas tan grandes ahora, sino llegar a conclusiones tempranas y eventualmente pensar en escalarlo, pero si soy sincera, creo que eso sería más como para que uno de ustedes cuando haga su TT diga, yo voy a retomar el trabajo de Marijose y de las conclusiones que ya llegó, ahora yo voy a partir de aquí y voy a aplicarlo para otra planta. Gracias. Nada. Hola, primero muchas Hola. felicidades por tu proyecto, tu expedición. Gracias. Complementando un poco la pregunta del compañero, se entiende que a la hora de recolectar tus datos para el dataset debes de cuidar muchos parámetros como el peso, la calidad, todo eso. En la parte personal, ¿cómo fue ese proceso de recolección de datos? Bueno, la verdad que fue un poco como a prueba y error, un poco la cosa de la recolección de datos. Al principio estaba trabajando con imágenes que tenían solamente fondo blanco y la red neuronal convolucional trabajaba increíble, así increíble, porque cuando tienes un fondo blanco está ya bien segmentado. Por ahí tenía más imágenes, pero me cortaron el tiempo. Pero había más imágenes que podíamos observar que cuando tienen el fondo blanco entonces trabaja muy bien y que cuando cambia el fondo entonces ya le cuesta trabajo tomar la decisión. Y apliqué una técnica que se llaman mapas de calor, Grand Camp se llaman, lo cual es muy interesante porque después de la red neuronal te saca unas imágenes y en la imagen pone como un mapa de calor literal, rojo, amarillo, azul, y te das cuenta de la arquitectura en que se está enfocando. Entonces cuando tiene un fondo blanco se enfoca así en los puntitos que aparecen, pero cuando tiene un fondo de otros colores entonces tiene como más, se pierde un poco la red neuronal convolucional, pero al final eso es algo que buscamos, porque es algo que en el campo real no vas a tener a un agricultor cortando las hojas y poniéndolas así en el ángulo y en el fondo y bla bla bla. Entonces fue un poco como de observar cómo se comportaban los modelos y después hacer un dataset variado. Tengo que ser sincera, por ahí en la presentación decía que el dataset estaba en Kaggle, pero la verdad que
yo me basé en uno y luego lo combiné con otros. O sea, sí, hice combiné datasets. Claro, y de pasar tu información de un ambiente controlado, como dices, un fondo blanco, a algo más ya en la vida real, ¿cuánto tiempo más o menos se tardaron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, todavía no ha sido probado en un campo real, okay. todavía no, ese es un trabajo que igual es, ya sé que prometo mucho, ¿verdad? Pero es un trabajo que es como más integrado y más a futuro y lo más importante ahora es que reconocer como todos los factores que van a afectar al desempeño de la red y entonces intentar controlarlos, como la posición de la hoja y la calidad de la imagen, etcétera. Y una vez que se lleven a campo real ya no haya tantos factores que nos afecten. Pero sí, claro, eso es un trabajo ya para el futuro. Vale, gracias. De nada. Creo que eso es todo. ¿Sí? ¿Eso es todo? Vale. Muchas gracias. Excelente público. Le agradecemos mucho a Marijos. Le agradecemos mucho a María José Débora Guadarrama por su ponencia en el marco de las actividades de la tercera jornada de divulgación de la ciencia y la investigación realizadas en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo los días 7 y 8 de mayo. Muchísimas gracias.